La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, en el que, como todos los domingos, nosotros traemos a un invitado, a un hombre de valor, a un joven de valor, a un matrimonio de valor, a que venga y comparta su experiencia de vida en diferentes etapas y momentos de la vida. Por supuesto, buscamos de que el testimonio, así como lo decía la introducción del programa, sea un impacto en nuestras vidas. Regularmente en nuestros desayunos, almuerzos o cenas capitulares, siempre tenemos un testimonio del que todos buscamos retomar esa parte positiva de la experiencia, pero también conocer la parte difícil que nos dio la vida. En el programa de hoy tenemos al licenciado Enrique Calles. Es un hombre que yo quiero mucho, lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un hombre que le ha dado mucho servicio y le sigue dando servicio a la fraternidad. Compartimos en varios a él en momentos maravillosos que yo les compartí a ustedes en mi testimonio cuando tuve la oportunidad de estar con Omar Portillo comentándoselo. Enrique fue la persona que estuvo apoyándome en ese Sahel y que me permitió esa bendición. Imagínense cuando Dios lo usa a uno de la forma en la que Enrique lo ha hecho, lo ha hecho una gran cantidad de veces. Siempre, si usted es un televidente que está por primera vez en nuestro programa, por segunda vez, o si ya usted es un televidente habitual dentro de lo que es el protocolo de nuestro programa, siempre buscamos que conozca quiénes somos, de dónde venimos, cómo fue que nació esta fraternidad. Y para eso tenemos un video en el que planteamos los antecedentes, el desarrollo, qué somos, qué no somos y por qué somos los hombres más felices de la tierra. Los invito a que compartamos la visión de la fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo.
testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa La Mejor Noticia. Hoy tenemos el privilegio de contar con el testimonio del licenciado Enrique Calles. Aquí, como somos familia y somos conocidos, él me dice Nelson, pues con esa confianza que tenemos, y yo le digo Quique con el cariño que le tengo. Bueno, Quique, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Nelson, por haberme... Para nosotros, de verdad, es un privilegio. No, el privilegio es mío de poder servir no con lo que yo he hecho, sino con lo que el Señor ha hecho en mi vida, que es lo que yo he presenciado y que es lo importante para compartir. Yo siempre le digo a los amigos televidentes que el rol nuestro es de moderar, pero que realmente el testimonio es lo que Dios pone en el corazón de las personas que vienen a compartir su experiencia de vida. Y para no quitarte más tiempo, sí, Quique, las cámaras y los micrófonos son tuyos, que Dios ponga en tu corazón lo que Él quiere que le transmitas a la gente. Por favor, compártenos tu testimonio, Quique. Que así sea, gracias. Bueno, mi nombre, como ya lo oyeron, es Enrique Calles. Actualmente tengo 55 años de edad ya. Mi hogar está compuesto por mi esposa, por mis dos hijos, de los cuales una ya no está porque ya empezó su vida aparte, de mi nieto Matías, que tiene 10 meses de edad. Yo nací allá por 1967, fíjate, Nelson, y mi nacimiento se dio en el seno de una relación fuera de matrimonio. Pero recién cumplí yo los 3 años de edad, en febrero del 70. Mi madre, pocos días después de eso, el 3 de marzo del año 70, murió. Nosotros, de esta unión fuera de matrimonio, nació este servidor de ustedes y nació mi hermano Francisco, que ahorita vive en Estados Unidos. Y mi madre ya tenía una hija, era una mujer divorciada, una contadora. Mi padre era un ingeniero civil. Pero cuando muere mi madre, al poco tiempo, mi papá tomó una decisión. Mi papá nunca fue un padre ausente. Tomó la decisión de llevarnos a vivir con él, con su esposa y con mis hermanos mayores. La infancia, yo no les puedo decir que viví una infancia triste, porque realmente no fue una infancia triste. Un poco especial sí, porque reconozco que en aquel momento que tanto mi hermano León y yo éramos pequeños, no dejábamos de tener, teníamos una dualidad de familia, visitábamos siempre a mi abuela, y dentro de todo esto estaba el consejo que yo ahorita no me recuerdo cuál fue, que era el hecho de que la persona que estaba en el hogar, es decir, la mamá de mis hermanos, no era mi mamá, y esa era la respuesta que había que darle. Entonces yo me pongo a imaginar a la esposa de mi padre cuando nosotros le salíamos con eso, a pesar de todas las circunstancias que ella nos había recibido. Llegó un momento en que quizás nuestra niñez, por esa razón, dejó de ser un poco fiscalizada, ¿verdad? Y prácticamente hacíamos lo que nosotros queríamos. Mi padre, un ingeniero civil, como ya te lo mencioné, siempre muy trabajador, y con el trabajo, pues obviamente el tiempo, la cantidad de tiempo escasea, pero la calidad de tiempo se magnifica cuando nosotros compartíamos con él. Era una persona que siempre nos inculcó el deporte, que siempre nos inculcó la honestidad, inclusive cuando no hubiera nadie enfrente. Ese fue el primer ejemplo de honestidad. Yo, el ejemplo primero y presente y constante durante toda mi vida, la referencia a mi papá. Mi educación fue en un colegio religioso.
Claro, estamos hablando de que estamos empezando esta educación allá por el 70, ¿va? Entonces, mi educación no dejó de tener el punto de vista tradicional en la denominación religiosa en la que yo nací, en la que crecí y en la que me mantengo. Pero el conocimiento de Dios que yo tuve en mi niñez fue ese conocimiento que a lo mejor fue el mismo que tuviste tú, de aquel Dios de tradición, de aquel Dios de castigo, de aquel Dios que, en fin, pero no del amigo que hoy conocemos. Entonces crecí con eso, pero siempre de alguna manera había como un miedo o un temor a ser castigado. Y como que había un pronunciamiento siempre desde pequeño en mi conciencia de que yo sabía lo que había hecho. Mi niñez, por esta razón, cuando abordo y llego a la adolescencia, a mí me gustaba jugar mucho fútbol. Y mi papá siempre, bueno, mi papá llegó a ser hasta presidente de la Federación de Fútbol. Estuvimos en las escuelas de fútbol, me acuerdo, y todo eso, pero cuando ya llegó a la adolescencia, yo empecé a buscar un poco desde ese momento la fiesta, como carecía de una fiscalización al momento de llegar y quizás era la confianza que se tenía en nosotros, empecé a tener contacto primero con el cigarro, que uno se echa su cigarro porque quizás en aquel momento se nos planteaba que eso era como verse más bonito, ¿eh? Al menor tiempo empecé a tener contacto con el licor y finalicé al término de mi adolescencia y comienzo de mi juventud, adquirí una adicción y mi adicción fue con la marihuana. Quique, yo recuerdo la misma formación de la que tú estás hablando, que mi madre me decía que cuando iba a su iglesia no entendía porque era en latín, la forma en la que se hacía ese culto, y que se nos enseñaba el temor y muchas veces la repetición, no el brote de la oración natural. Son etapas en nuestra vida, claro, ¿verdad? Son etapas en nuestra vida. Ese espacio que tu padre con su responsabilidad, y me gusta si lo relaciono con principios y valores. Ahora se habla mucho de principios y valores, pero eso no es un libro, no es un video, eso uno lo ve, ¿verdad? O sea, se enseña, se practica, practica. Pero cuando existe esa libertad que tú tuviste y que empieza uno a querer tener ese sentimiento de pertenencia con otros grupos, tal vez un poquito mayores a tu rango de edad, que tienen otras libertades a las que uno quiere aspirar y uno quiere ser aceptado por ese grupo, lo que hace es tratar de compartir lo que en esos grupos se hace, ¿verdad? Entonces, yo no lo puedo asegurar, pero creo que a muchos nos toca ese mismo tipo de circunstancia. Vamos a dejar hasta esta primera etapa en la que Quique conoce con sus amigos y quiere tener ese tipo de expresiones de partir también, ¿verdad?, para formar parte del grupo. Vamos a dejar hasta aquí el primer segmento, vamos a los mensajes comerciales. No olvide las redes sociales, que para nosotros es importante que usted nos dé una retroalimentación, qué le gusta, qué no le gusta, qué nos propone. De verdad que nosotros siempre las leemos y le ponemos atención. Volvemos después de los comerciales. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color, nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente, así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buen
llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33, así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Bienvenidos al segundo segmento de nuestro programa La Mejor Noticia, en donde estamos los hombres más felices de la tierra, mujeres más felices de la tierra y también jóvenes más felices de la tierra. Tenemos capítulos de caballeros, capítulos de damas, capítulos de jóvenes, porque algunas veces, en el caso particular, yo ya llegué mayor y ahora lo que se busca con los capítulos de jóvenes es que tengan la oportunidad de que el desierto no exista o no sea tan grande como fue para algunos de nosotros. En el programa de hoy tenemos el privilegio de conocer el testimonio del licenciado Enrique Calles, cariñosamente Quique, ¿verdad? Porque es una persona que yo conozco, admiro y respeto mucho en todas las etapas de su vida. Quique, nos estabas contando de ese espacio que tenías para reunirte con otras personas, que esas personas, amigos, le llama uno, ¿verdad? Entre comillas. Yo tuve de esos amigos, pero también los traje a la fraternidad porque es parte del cambio de nuestra vida. ¿Qué pasó después, Quique? Pues interesante cuando estabas al final del anterior segmento que mencionabas uno querer pertenecer a estos grupos. Y yo generalmente me guié y estuve con el grupo de mis hermanos mayores. Ellos ya nunca pertenecieron a ese grupito, que era así medio como los de Gusto y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo era menor que ellos, muchísimo menor, y sin embargo yo permanecía en ese grupo. El caso es, como te cuento, yo adquirí esta adicción con la que yo creí que no tenía nada de malo. Pero yo no reflejaba, o creía que yo no reflejaba ante la gente que yo era adicto a esta droga. Bueno, quizás ni siquiera yo mismo lo aceptaba. Pero eso sí, ahora, pues, analizando todo cómo era, yo lo ocupaba para todo. No dejé de hacer deporte, pero iba a hacer deporte bajo la influencia de esta droga. No podía ir al cine si no le sentía el mismo sabor a la película, si yo no iba bajo los efectos, y llegaba al colmo entre esas y otras actividades, incluso los domingos, a la celebración que se lleva en la denominación religiosa a la que yo pertenezco. También me iba a la de más tempranito y siempre sentía que cuando yo iba bajo esa influencia como que sentía mejor todo. Entonces, poco a poco esto ahora concluyo que fue creando una esclavitud en mí. Llegué a mi juventud, entré a estudiar Derecho, siendo todavía universitario, en una fiesta conocí a la madre de mis hijos. Iniciamos una relación de noviazgo que duró casi o un poco menos de un año. Y no es que se haya terminado, sino que se transformó, dejó de ser una relación de noviazgo porque nos casamos. Ya en ese entonces, fue en 1991, yo tenía 24 años, venía mi primer hijo en camino, Marcelo. Pero en esta situación y en el transcurso de mi testimonio vas a ver
el hecho de que, inclusive antes de entrar a la fraternidad, mi hombre viejo prácticamente fue aquel que en momentos de un apuro busca al Señor, el Señor concede lo que pide, y al poco tiempo que te pasa la aflicción te enfrías y volvés al mismo camino de antes. Entonces, el primer proyecto importante de mi vida, que es el matrimonio, y que jurídicamente hablando pues es la base de la familia, y la familia consecuentemente la base de la sociedad, yo no lo incluía a él. Y no solo no lo incluí, lo excluimos, porque yo, que era el encargado de dirigir la familia que estaba formándose, le dije a Verónica, mi esposa, mira, como nos estamos casando antes de lo que pudiéramos haber previsto, pues nos vamos a casar solamente por lo civil. Nació mi hijo y él vino a ser una bendición que de alguna manera me guió hasta dejar mi adicción. Yo quiero decirte que mi adicción yo la tuve oculta, incluso dentro del comienzo de mi matrimonio. Marcelo nace en el 91, y ahí ahora son de las cosas que yo hablo con mi hija. Mi orden de prioridades cambió, porque lo más importante comenzó a ser él. Pero mi adicción seguía. Yo en ese momento estaba trabajando en una Secretaría de Estado, estaba trabajando en el departamento jurídico, pero a mí, entre paréntesis, siempre el área que a mí me había gustado, por lo que yo empecé a estudiar mi profesión, es el área penal. Pero ahí solo veíamos cosas civiles, ¿verdad? Y a mí me gustaba la acción. Pero el Señor tenía preparado un camino y un orden en mi vida. Fíjate de que mi vida continuó con esa adicción oculta, aún y con mi hijo. Pero sin embargo, hoy entiendo que Él tiene un plan de bien en todos nosotros, y que eso no son frases trilladas que nosotros las encontremos, inclusive de relacionarla con gente que en algún momento hemos considerado fanática, ¿va? Hoy sí yo lo entiendo, y no porque me lo hayan dicho por una frase, sino que lo he vivido en mi vida. El Señor tenía un plan en mi vida. Un día que yo estaba preparándome para ir a una actividad deportiva, logré notar en mi cuerpo un síntoma que podía evidenciar una enfermedad grave. Las consultas sobre ese síntoma y la espera del diagnóstico me hicieron entrar en lo que yo entiendo que pudo ser mi primer momento de relación con Dios, en el que yo busqué relacionarme con Él. Tú mencionabas una cosa bien importante, y son las repeticiones, ¿verdad? Y yo en ese tiempo en que estaba esperando el diagnóstico para confirmar si era esta enfermedad grave o no, yo tuve esa comunicación con Él, porque yo tenía la imagen del Dios de tradición que había tenido desde un principio. Pero dentro de esa tradición, aparte del Dios castigador, tenía la idea de que ese Dios que yo conocía era un Dios que podía hacer lo imposible. Y entonces empecé a pedirle, ¿verdad?, que obviamente no fuera la enfermedad que me habían dicho. Fueron 4 o 5 días en que yo estuve haciendo promesas, compromisos, como no tenés idea. Y al final no fue eso. Pero comenzó en ese momento una ebullición espiritual en mí bastante grande. Me hizo acercarme a la iglesia, nos casamos por la iglesia con la mamá de mis hijos. Ya para esto ya había nacido Adriana, que es la niña que tú conoces, y nos casamos. Pero poco a poco pasó una particularidad, y era lo que te hablaba yo anteriormente. Y es el hecho que a mí me pasó el susto de que yo ya no tenía, empecé a sentirme bien, estaba sirviendo en mi iglesia en un grupo laico, y comencé a dejar mi relación con Dios. Ahora, se podría entender si yo digo que mi relación con Dios la dejé por dejar de ir a la iglesia, y no, yo seguía en mi grupo. Pero la relación con Dios, de la que a veces escuchamos, o generalmente escuchamos, de que aquello de dar gracias por lo que comemos, de ponerle al Señor no solo nuestros problemas, sino que nuestras debilidades, de la mañana decir Señor y hablarle y ponerle en sus manos nuestro día, saber que alguien nos está escuchando y que eso no es un ritual, yo lo dejé de hacer. Y poco a poco, en esa relación con Dios, incluso, yo no sé cómo vaya a sonar, pero estando en la iglesia, asistiendo a mi grupo, pero no teniendo esa comunicación y esa charla con Él, yo dejé de tener una relación con Él.
Y eso trajo consecuencias a mi vida. Quiero decirte que a mí el Señor, cuando estuve en esto del problema de este diagnóstico, el Señor a mí me sanó de mi adicción. Y no dudo que yo tenía esa enfermedad grave y que el Señor no permitió que saliera ni en los diagnósticos. Hoy lo puedo ver así. Y yo para ese entonces, como te dije, estaba en esta Secretaría de Estado y empezó a llegar la bendición a mi vida por haber tenido esta relación con Dios. Y me salió un nuevo trabajo, un trabajo en la institución que es encargada de poder llevar la investigación y la defensa de los intereses de las víctimas. Quique, yo presenté aquí mi testimonio hace un par de semanas y hablábamos de la vida pública, la vida privada y la vida secreta, ¿verdad? Que ante la sociedad tenemos una probablemente exitosa, si se quiere, profesionalmente o tal vez económicamente. Tenemos nuestra vida privada, pero hay aquella que no queremos que nadie conozca. Pero Dios la conoce desde hace mucho tiempo. Claro. Y Dios nos acepta, nos perdona, nos da 70 veces 7 las oportunidades para que podamos reorientarnos. O sea, yo no conozco mejor expresión de amor. ¿Ya? O sea, somos nosotros los imperfectos, los que le llamamos enfriarnos, ¿verdad? O sea, retirarnos un poco. Aunque en el libro dice que nos van a vomitar si estamos tibios o fríos, ¿verdad? O sea, hay ciertas precondiciones de que también Dios, que nos quiere tanto, busca que nosotros demostremos, ¿verdad? En lo privado, en lo público, en la familia, en el hogar, en todas las instituciones que tú has mencionado. Pero cuando uno gira la vida, ya estando en la fraternidad, uno dice, yo nunca estuve solo. Me ayudó y dice uno, y yo no merecía todas estas bendiciones. Así es. Pero es que Él nunca te las pide para que se las agradezcas. Exactamente. Te las da para que sirvas de testimonio, como lo estamos haciendo en el programa de hoy, para que la gente diga, sí se puede. Y yo sé que más de alguno de ustedes puede estar diciendo, yo conozco 1 o 2 fraternos que llegaron y que después ya no siguieron. No nos juzgue por 1 o por 2 personas. Si venimos y se lo contamos, es porque nunca perdemos las esperanzas de que los amigos que por alguna razón se enfrían o se alejan, Dios los va a traer de regreso nuevamente. ¿En qué condiciones, Quique? No lo sabemos, ¿verdad? Eso solo Dios lo va a decidir. Dejamos hasta aquí la segunda parte del programa de hoy. Vamos a regresar después de los mensajes comerciales. No olvide, allí aparecen las redes y les vamos a agradecer todos sus comentarios. Ya regresamos. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color, nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente, así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente, así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33, así se siente, se escucha.
Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Nuevamente bienvenidos al tercer segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. En el programa de hoy el licenciado Enrique Calles nos está compartiendo su testimonio. Nos ha hablado en el primer bloque de su infancia, su juventud, la familia, los amigos, ¿verdad? Luego cómo comenzó a crecer la familia, la relación que tuvo, las dificultades que encontró en la vida. Pero hay un elemento que no desaparece, que continuaba, aunque no fuera de una forma plena, en la iglesia. Sí. O sea, esa es una forma en la que Dios le dice a uno, no ha roto el cable todavía, todavía estamos conectados, te sigo dando esa oportunidad. Pero bueno, dejemos que Quique nos siga comentando esa parte de su testimonio. ¿Qué fue lo que pasó luego? Pues bueno, comencé a trabajar en esta institución, en la Fiscalía General de la República. Comencé prácticamente un año después de este evento que te comenté de los síntomas de mi relación con Dios y todo esto. Cuando yo ya empecé a trabajar ahí, yo ya tenía un poco más de un año de haber dejado mi adicción a las drogas por la intervención pues definitivamente de Dios en mi vida, porque no lo pudiera haber hecho de otra manera. Yo empecé en este trabajo realmente como algo que yo toda la vida había querido hacer. A mí cuando me dieron mi nombramiento y todo esto, en aquel tiempo todavía se podía viajar seguramente en bus. Me destacaron en una ciudad lejana, digamos, para mí en ese momento, en el occidente del país. Estaba en un juzgado en específico. Pero a mí me gustaba lo que hacía, y eso era lo que yo había soñado. Yo soñaba con estar en un juicio, poder convencer a los jurados de la culpabilidad a quien yo estuviera acusando. Entonces mi trabajo para mí no era tanto mi trabajo, sino que era lo que a mí me gustaba, y empecé a dedicar un montón de tiempo. Digamos el viernes, cuando llegaban las 4 y había que irse, si había un procedimiento o algo que hacer después de las 4 y preguntaban, yo estaba siempre a disposición. Si había que ir fin de semana, igual, porque yo no sentía que eso era un trabajo para mí, era lo que toda la vida me había gustado. Eso propició que yo empezara a escalar diferentes posiciones dentro de la institución, hasta que llegué, casi 5 años después de haber entrado, a que me dieran el puesto de ser fiscal de una unidad élite. Es lo que uno quiere cuando llega ahí, por lo menos lo que quería yo. No sé si otra gente entra con esa ilusión o no. Y son las circunstancias que a veces uno no se explica. Porque imagínate, te cuento que yo había sido adicto a una droga durante más de 9 años. Y sin embargo, en mayo del 2000, el Señor propicia, yo puedo decir el Señor propicia que yo venga y sea nombrado como fiscal antinarcóticos, imagínate. Si a mí eso me lo hubieran dicho 7 años antes, no lo creo, para nada. Entonces, ¿pero qué pasó? En ese momento, en mi dedicación al trabajo, que no está mal, porque hoy he entendido que cada trabajo que yo realizo debo de hacerlo y realizarlo como que el patrono que yo tuviera ahí fuera el Señor. No está mal dedicarse, pero como yo había dejado esa relación íntima con el Señor, yo pensé que eso era una consecuencia de mi buen trabajo y mi buen desempeño y de mis cualidades, y no que eso era una bendición que el Señor estaba dando y que la estaba dando con un propósito. Había sido un Dios de orden. ¿Por qué razón?
Que esta bendición a mí, imagínate si me la hubiera dado cuando yo todavía estaba en la adicción de drogas, el primer decomiso que hubiera hecho yo. Entonces, Él ya me puso ahí estando limpio de esto. Imagínate qué testimoniazo no hubiera podido hacer eso. Pero sin embargo, en mi ausencia de Dios quedó el hombre y el hombre sucumbió ante todas las cosas del mundo. Dejé mi matrimonio, destruí mi hogar, empecé una vida desordenada, no volví a la droga, pero comenzó una vida de fiesta que me trajo muchos desórdenes económicos. La mayoría de todos esos detrimentos y todas esas cosas, las consecuencias vinieron a caer en mí y consecuentemente en mi familia. Yo me dejé de eso. Pero sin embargo, vuelvo a este punto en que siempre el Señor tiene un propósito para tu vida. Yo empecé a sentirme solo, fíjate. Y no necesariamente porque físicamente estuviera solo. Mi padre murió en el año 2000, que fue a la casa donde yo me regresé a vivir. Mi hermano, León, que era el otro que vivía ahí, por problemas y situaciones personales tuvo que emigrar a los Estados Unidos y me quedé yo solo en la casa. Y nunca pude rehacer mi vida. Y una de las cosas que había deseado siempre era que mis hijos no fueran a pasar por una situación similar a la que yo pasé cuando estaba pequeño. Y no porque yo tenga malas experiencias, sino que porque quería que estuvieran en un hogar completo. Entonces empecé a sentirme solo, a pesar de estar físicamente con alguien, pero empecé a pedirle al Señor que me pudiera hacer conocer una mujer con la que rehacer mi vida. Y una de las cosas, independientemente de todo lo que yo le pedía, era que quería que esta mujer pudiera querer a mis hijos como que ella los hubiera parido. Y entonces el Señor me puso, y digo, a veces uno puede decir, bueno, pero ¿por qué dice tanto el Señor? El Señor, porque si no es que te hable, sino que lo sentís en tu corazón y que eso no viene de tu mente. Entonces ahí concluyo yo de que definitivamente era Él y lo que me puso, bueno, si ese es el casting que vos querés, la única es la mamá de tus hijos. Pero yo ese entonces tenía 8 años de separado, 6 de divorciado. Pero sin embargo, mira, las circunstancias son muy largas para contarlas, pero el Señor propició que en el 2007 ese hogar se uniera nuevamente. Y mis hijos y ella regresaron a mi hogar, a mi casa, hasta la fecha. Entonces, el Señor empezó a traer más bendición a mi vida. Es que lo que pasa es que no es premio, hombre, lo que pasa es que te volvés más permeable a que las gracias y lo positivo te entre. Si vos fumas, tarde o temprano te podría dar cáncer. Si no tenés control en tu alimentación y en lo que metes, pues vas a tener un problema gástrico. Y lo del Señor, así es también. Me ascendieron, dejé de ser fiscal antinarcóticos y pasé a formar parte en un puesto más alto. Me empezaron a dar otro tipo de trabajos, de casos emblemáticos. Y uno de estos casos emblemáticos me llevó mucho tiempo, pero lo importante de mencionar es que a este Enrique Calles, que ya había visto que todo esto había pasado en su vida, nuevamente se entrega apasionadamente a su trabajo y se olvida de esa relación con Dios, que me llevó en aquel momento a pedirle que me sanara de un posible cáncer y la que me llevó en otro momento a pedirle que me diera la mujer con la que yo podía rehacer mi vida. Esa intimidad yo la perdí nuevamente, Nelson. Y cuando menos vine a sentir, estaba en las mismas situaciones negativas que no son agradables a los ojos de Dios. Podrán haber diferencias con otra gente, pero yo no creo que te venga castigo, sino que es como, vaya, para aprovechar un ejemplo parabólico, lo de la pandemia. Todos identificamos que si no tenemos una vacuna no estamos protegidos y que si andamos en el medio ambiente nos puede dar el virus. Entonces yo así lo veo, lo de Dios. Si yo no tengo una relación con Él, yo estoy expuesto a lo que sea. Y ahí es donde puede ver las situaciones negativas para mi vida. Me quedé sin Dios y cuando menos vine a sentir, como te repito, ya estaba nuevamente en situaciones negativas que no son agradables a los ojos de Él. Y Él tenía un propósito conmigo, hombre. Uno de estos casos que me dieron propició que hubiera una consecuencia en mí. Y esa consecuencia fue que me empezaron a investigar, porque fue una investigación que de alguna manera se había
parado su curso, por hablarlo de una manera así, y alguna información de esto se filtró a los medios y la investigación ya no se empezó a llevar en contra mío porque yo era el jefe del grupo que estaba haciéndola, y yo empecé a sentir aflicción. Porque tenía 18 años de estar en la institución y empecé a ver que no me daban trabajo, detecté que me andaban siguiendo y pensé de que en algún momento podía perder mi libertad. Una colega que posteriormente desempeñó servicios para mí, porque por esto me procesaron, venía a la Frater y ya me había invitado un montón de veces, pero yo nunca había venido. ¿Y sabes por qué no había venido? Porque yo pensaba que este era un movimiento encubierto para lavarme el cerebro y cambiarme de religión. Pero yo en ese momento, Nelson, era tan grande mi problema que definitivamente si el precio que yo tenía que pagar para acabar con mi problema era cambiarme de religión, había que hacerlo. Y me vine y me fui al capítulo ejecutivo un 27 de enero de 2014 y ahí presencié y viví mi primer evento. Y yo esperaba, porque en la educación que yo había tenido religiosa y espiritual, a mí cualquier aplauso me caía mal dentro de un lugar de celebración religiosa. Pero yo hasta iba preparado psicológicamente que si me tocaba aplaudir, iba a aplaudir, mano. Pero casualmente, cuando llegué, la persona que me recibió, buenas noches, ni siquiera hermano me dijo, pase adelante, tenga para su cena. Y quizás no es así, ¿va? De repente llegó una persona a dar un testimonio y a hablar sobre una situación de su vida, Nelson, que era similar a la mía. Y lo más drástico era que yo tenía conocimiento de esa situación que él había vivido y que para mí no había tenido explicación. Porque es que se había suspendido todo en contra. Y me vengo a encontrar con eso y dije, no, esta es la solución. Pasó una cuestión bien importante y que la vamos a ver también quizás al final. Y yo es que ese día, en ese evento, me convencí que el único que podía salvarme de mi problema se llamaba Jesús. Yo en mi iglesia había muchas veces hecho una oración, pero ese día me di cuenta, y ahora lo puedo realizar, que le hacía falta un elemento a esa oración. Y era que solo mi boca era la que había participado en eso. Pero ese día yo estaba tan convencido y la razón en mi cerebro me decía, esto es. Y el sentimiento en mi corazón me hacía decir, esto es. ¿Y qué es esto? Que Cristo era el único que podía salvarme. Imagínate la conclusión de ese razonamiento es, si es el único que me puede salvar, es el suficiente, es el exclusivo, salvador personal de mi vida. Al final de ese evento yo hice esa oración no solo ocupando mi boca, sino que mi corazón ya sentía lo que estaba manifestando y mi mente ya lo razonaba. Estaba convencido que eso era así y ahí mi vida comenzó a cambiar. Yo algunas veces trato de hacer algo físico y le digo, ¿cuántas veces Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo tocan nuestra puerta? ¿Por qué nos tardamos tanto en abrirla? ¿Por qué tenemos que pasar experiencia? Dios lo quiere. Así es. Dios lo quiere. No lo estoy planteando en otro sentido, porque ya no es tu plan de vida, es el plan de vida de Dios en ti, Quique, ¿verdad? Y algunas veces nosotros queremos que por nuestras propias fuerzas el plan nos lleva a la derecha, no, queremos ir a la izquierda, o no, nos queremos ir al centro. Y como yo soy académico, yo tengo este conocimiento, o sea, el ego, el enemigo, denle el nombre que la gente quiera, ¿verdad? Es autosuficiencia, el autocontrol, el poder, la vanidad, si se quiere, ¿verdad? Pero algunos entendemos al primero o el segundo llamado, otros entendemos hasta que hemos pasado por un desierto que va a ser del tiempo que nosotros no estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y dejar que en lugar de esto baje a nuestro espíritu, que creo que es lo que nos has compartido, Quique, que realmente es maravilloso, porque a nosotros siempre, no es que lo querramos sobresaltar, es que este programa tiene ese objetivo,
de que alguien toque su puerta a través del testimonio del licenciado Enrique Calles y usted diga, mi vida puede cambiar, yo creí que mi problema era el más grande del mundo, pero me doy cuenta de que no es así. Y por eso siempre que hacemos un desayuno, almuerzo o cena, siempre invitamos a alguien a dar un testimonio, porque como lo acaba de decir Quique, Quique dijo, yo estoy pasando por eso. O sea, yo creí que esto no podía tener solución o que tenía otro tipo de enfoque. Y no es así. Llegamos aquí hasta el tercer segmento del programa. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos para el cuarto y último segmento de nuestro programa, La Mejor Noticia. Ya regresamos. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color. Nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente. Así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente. Así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. La Mejor Noticia, nuestro programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. El licenciado Enrique Calles, miembro del capítulo ejecutivo San Salvador, está compartiendo su testimonio con nosotros en el programa de hoy. Nos estaba contando de esa pasión que se quedaba hasta después de la hora de salida del trabajo porque le encantaba lo que hacía, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿verdad? Que uno ame y se identifique con la pasión que uno tiene, ¿verdad? Nos cuenta de vicisitudes que se dieron, ese crecimiento profesional que para todos nosotros en algún momento es la recompensa o el reconocimiento de ese esfuerzo que estamos hablando. Nos mencionó esa persona que lo invitó a la fraternidad y que él estuvo dispuesto a tener una modificación en su concepción espiritual, ¿verdad? Buscando siempre la aceptación, que lo recibiera y las bendiciones de Dios. Nosotros somos transdenominacionales. Nunca preguntamos de qué religión son, nunca. Y por eso nunca nos reunimos los domingos, porque dejamos que la gente vaya a sus iglesias. Y cuando llega tratamos de no hablarle nada religioso, porque eso muchas veces es una barrera. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos de qué religión son los compañeros, ¿verdad? Yo cuando comencé a llegar, que en las noches de servidores,
y ponían las alabanzas. Yo decía, somos laicos, ¿y por qué hacemos esto? 4 meses después, el encargado de las alabanzas era yo, ¿verdad? Entonces, así es Dios de maravilloso. Le dice, venga, escuche, participe, agradezca. Bueno, Quique, te invitaron, llegaste, conociste ese primer testimonio. ¿Qué continuó en tu vida dentro de la fraternidad y cuál es tu condición actual, por favor? Fíjate que yo salí de ahí asegurando, bueno, claro, y así fue, que mi problema estaba resuelto. Dios empezó a actuar en mi vida. Y fue de una manera tan abrupta que 2 días después, yendo a una diligencia que se me había citado, una persona, autoridad pública, se acercó a mí y me dijo, mire, licenciado, con una gran pena, pero tengo una orden de captura en contra suya. Como te vuelvo a decir, en ese momento yo tenía 18 años de estar en la institución. Muchas de las cosas de las que tú hablas, del ego, de sentirse el poder y todo esto, habían hecho mella en mí de manera negativa. En algún lugar escuché de que el poder solo puede ser usado en exceso cuando es para ejercer misericordia en favor del prójimo. Y yo no lo ocupaba para eso. Y en una fracción de segundo mi vida cambió 180 grados, porque de ser acusador pasé a ser acusado. Y empecé a vivir y a ver todas las cosas que yo había visto todo ese tiempo, pero desde el lado cómodo. Me fueron a dejar al final del día a una Bartolina, y ahí tuve mi encuentro verdadero con Dios. Porque yo dije que a pesar de haber hecho la oración que hice y que lo había sentido de esa manera, había cometido tantos pecados y me había equivocado tanto en mi vida que Dios ya no podía tener chance para mí, porque ni siquiera estaba orando, pero estaba pensando. Y hoy puedo darme cuenta que el Señor entra en todos tus sentidos, inclusive en aquellas cosas y en aquellas situaciones que no expresas, porque inmediatamente y dentro de la Bartolina donde yo estaba, yo sé que puede sonar como que fuera novela, pero realmente yo sé que el Señor está escuchando y que eso es cierto lo que estoy diciendo. Allí había un letrero que decía, Jesús perdona. Allí yo entendí que a pesar de todo lo que yo había hecho, el Señor me estaba perdonando. Porque yo sentí en ese momento mi encuentro personal con Dios. Porque es cuando yo creo que un ser humano puede experimentar la dimensión más grande de amor que puede existir. Porque tenía una carga de pecado sobre mis hombros tremenda, que yo mismo me estaba condenando. Y ahí entendí que todo había sido borrado. Yo empecé a servirle a Dios adentro de esa Bartolina. Y tenía 2 días de haber salido de mi primer evento y creo que fue la preparación que Él me dio. Estuve 5 días detenido y por la naturaleza o el tipo de situación que a mí me llevó a esto, yo pensaba que mi proceso lo iba a vivir en cautiverio o preso. Pero sin embargo, en mi audiencia yo salí con medidas sustitutivas. Salí un lunes y ese lunes es el día del evento de mi capítulo. Y yo inmediatamente después de salir de mi audiencia solo fui a bañarme a la casa, a cambiarme y me fui al capítulo. Poco tiempo después me dijeron que por decisión administrativa yo iba a estar suspendido sin goce de sueldo durante el proceso hasta que se definiera mi situación. Y bueno, eso fue bien difícil para mí porque yo era el único ingreso económico en mi casa. Mi hijo para ese entonces estaba a la mitad de su carrera
que él estudió medicina veterinaria. Mi hija estaba estudiando diseño gráfico y estaba como en segundo o tercer ciclo. Entonces yo empecé a experimentar todas las modalidades y todo lo que Dios puede ser. Yo conocí al Dios proveedor, porque yo para ese entonces tenía un hobby nada más, y ese hobby era el de la crianza, entrenamiento y exposición de perros. Y eso comenzó a ser la fuente de ingreso en mi casa. Y puedo decirte cortamente que durante todo el desarrollo de mi proceso, en el que yo estuve sin salario, pero sirviéndole a Dios, compartiendo mi testimonio y todo, ayudando y trabajando en mi capítulo y después en la Frater, en el comité de Sahel, en el que tú pues ahí manifestaste que nos conocimos. Sí. Te puedo decir que al final de toda esta historia, mis hijos nunca dejaron un ciclo de estudiar. A veces nos tocaba pagar todos los exámenes diferidos de un solo, pero nunca dejaron de estudiar, y al final de todo esto puedo decirte que en mi casa nunca faltó el alimento, nunca faltó el estudio de mis hijos, y para la gloria de Dios, hoy puedo compartirte de que mi hijo se graduó como médico veterinario. Bueno, y tú sabes, porque estuviste en la graduación, mi hija es una licenciada en diseño gráfico, y eso pues solamente Dios lo pudo hacer, ¿verdad? Quique, yo sé lo feliz que tú te has sentido del esfuerzo de tus hijos. Lo viví con tu hija. Yo fui profesor de tu hija. Es una gran satisfacción. Tienes la felicidad de que eres abuelo. Lo dijiste cuando estábamos abriendo el programa, y es cuando uno se da cuenta que las bendiciones de Dios están en todos lados, en todos los segmentos de nuestra vida, y que uno siempre tiene que dar gracias independientemente de la etapa en la que uno esté viviendo, porque es lo que Dios quiere para tu vida, Quique. ¿Ya? O sea, Dios, Él sabe cuando aprieta, cuando estira. Además, su plan es perfecto. Lo que necesitamos nosotros es aceptar los designios de Dios. Siempre nosotros en nuestras reuniones capitulares hacemos una oración. A esa oración la identificamos como el llamado. Quique nos va a llevar en esa oración. Siempre le pedimos que a usted que esté en su casa tome una actitud. Si quiere se arrodilla, si quiere se toman de las manos, como se sientan mejor. Y Quique, por favor, llévanos en esa oración, claro. Llévanos en ese llamado. Yo la repito en un tono muy suave, pero por favor invítanos y llévanos en oración. Claro. Yo solamente compartirles a ustedes que nos están viendo en sus casas, de que ese Dios al que yo confesé como mi único y suficiente Salvador un 27 de enero de 2014, fue el que me proveyó, fue el que me liberó, porque al final de todo mi proceso yo fui declarado inocente, y Él propició que se dieran todos los medios que se necesitaban para poder dejar claro que yo no era responsable de lo que me acusaron en un momento. Me restituyeron todo lo que no gané, y ese Dios yo lo confesé seguro de que era el único que podía salvar mi vida. Yo no sé cuál sea el problema que usted tenga, si sea un problema familiar, un problema legal, de personalidad, un problema económico o de salud. Yo solo le digo que el mismo Dios que yo encontré es el que puede solucionar lo que usted y ningún hombre ni profesional puede resolver en eso que atañe en su vida. Así que yo lo invito que con ese elemento de estar convencido de que solamente Dios puede hacerlo, pues ponga a funcionar en este momento también su habla, para poder sellar ese pacto que el día de hoy se va a dar. Y repita conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Porque me trajiste. Porque me trajiste. De donde yo estaba. De donde yo estaba. Quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Porque reconozco que sigo siendo pecador. Porque reconozco que sigo siendo pecador. Pero también reconozco. Que tu misericordia. Es más grande que mi pecado. Es más grande que mi pecado. Hoy quiero decirte, Señor. Y confesar con mi boca. Que creo.
que tú fuiste enviado que tú fuiste enviado a este mundo a este mundo para morir por mis pecados. para morir por mis pecados. Pero también confieso, Pero también confieso, y es la base de mi fe, y es la base de mi fe, que tú resucitaste que tú resucitaste al tercer día al tercer día y estás sentado y estás sentado a la derecha a la derecha de Dios Padre. de Dios Padre. Señor, te pido que el día de hoy Señor, te pido que el día de hoy entres a mi vida entres a mi vida y seas tú y seas tú el que dirijas cada paso en ella. el que dirijas cada paso en ella. Permítame tener la conciencia Permítame tener la de conciencia siempre consultar contigo de siempre consultar contigo antes de tomar una decisión antes de tomar una o de decisión realizar algo. o de realizar algo. Igualmente te pido, Señor, Igualmente te pido, Señor, que inscribas mi nombre que inscribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida, para que a partir de hoy para que a partir de yo hoy pueda estar consciente yo pueda estar consciente de que soy un hijo tuyo. de que soy un hijo tuyo. Y con esa autoridad Y con esa autoridad presentarme presentarme ante cualquier circunstancia ante cualquier circunstancia que la vida ponga enfrente mío. enfrente mío. Todo esto, Señor, Todo esto, Señor, lo he confesado lo he confesado en el nombre poderoso en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús de tu Hijo Jesús y con el poder y con el poder del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, en La Mejor Noticia. Le dejamos aquí que la cámara y los micrófonos para que nos hable de su capítulo, nos invite y que ustedes tengan, si es que no han llegado a una reunión de un capítulo de la fraternidad, esa oportunidad, y dejamos la invitación que nos la haga Quique, por favor. Gracias. Como mencionamos en un inicio, yo pertenezco al capítulo ejecutivo de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Nos reunimos todos los lunes a las 7 de la noche en el Hotel Crown Plaza. Dese la oportunidad de llegar. No lo vamos a poner ni a aplaudir, ni le vamos a poner a hacer cosas que tal vez para ese primer momento que usted llega a conocer lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros y fuera de todo marco religioso. Así como lo he escuchado ahorita, queremos compartir nuestra vida, no porque nuestra vida misma sea importante, sino que por lo que ese Dios Todopoderoso ha hecho en nuestra vida en actos concretos, fuera de toda doctrina, fuera de todo marco religioso, lo que hablamos, así como lo hemos escuchado, usted va a escuchar prácticamente de una manera sencilla lo que ese mismo Dios que lo ama a usted y porque alguna circunstancia lo ha puesto frente a ese televisor el día de hoy, le quiere decir, aquí estoy esperándote. Ven a ver lo que he hecho en otras personas y que también quiero hacer en tu vida. Muchas gracias. Quique, te doy las gracias. No, de gracias verdad. a ti. Ha sido un honor que nos hayas acompañado. No, el honor es mío. En el programa de hoy. Y amigos, están ustedes invitados para dentro de una semana vernos aquí, siempre, los domingos, en el Canal 33, el programa La Mejor Noticia. Hasta entonces. Somos la gente más feliz de la Tierra.